La cocina todavía olía a los panqueques que mamá había preparado para lo que ella llamaba nuestra discusión familiar, aunque el tono de su voz cuando llamó esta mañana sugería que sería todo menos dulce. Me senté en la mesa de roble familiar donde había hecho los deberes cuando era niño, había comido innumerables desayunos de cumpleaños y, aparentemente, ahora estaba a punto de ser derribado oficialmente por la familia Peterson. Mi padre, Robert Peterson, se sentó frente a mí con su polo de fin de semana, el que usaba cuando quería un aspecto informal pero con autoridad. Mi hermano mayor, Marcus, ocupaba su lugar habitual a la derecha de papá, mirando su Rolex cada pocos minutos como si tuviera algo más importante que hacer. Mi hermana, Jennifer, estaba sentada con los brazos cruzados. Su manicura fresca reflejaba la luz de la mañana mientras tamborileaba con los dedos impacientemente contra la mesa. Alexandra, empezó papá, usando mi nombre completo como si se dirigiera a una reunión de directorio. Hemos convocado esta reunión porque nos preocupan tus decisiones. Tomé un sorbo de café de mi taza desportillada, la misma que usaba desde la universidad. ¿Mis opciones? Tu estilo de vida, aclaró mamá desde su posición junto al fregadero, donde lavaba con ahínco los platos ya limpios. Han pasado 3 años desde que te graduaste y sigues viviendo en ese pequeño apartamento, haciendo esos trabajitos informáticos, desarrollo web freelance, corregí en voz baja. Marcus resopló. Mejor dicho, desempleo por trabajo independiente. ¿Tienes seguro médico? Tenía seguro médico, un excelente seguro médico, de hecho, a través de la sociedad de responsabilidad limitada que había creado para mis diversos negocios. Pero nunca me preguntaron sobre los detalles de mi trabajo, demasiado ocupados asumiendo que apenas sobrevivía. La cosa es, cariño, dijo papá inclinándose hacia adelante con su mejor expresión paternal, que hemos sido pacientes. Entendíamos que necesitabas tiempo para resolver las cosas después de la universidad. Pero esto de trabajar de freelance en informática no es una carrera de verdad. Jennifer asintió con énfasis. Todos nuestros amigos nos preguntan a qué te dedicas, y es vergonzoso. Marcus es asesor financiero en su propia empresa. Yo soy directora de marketing en Bauman Industries. ¿Qué se supone que debo decir? ¿Que mi hermana se pasa el día en casa en pijama jugando con su portátil? De hecho, pasé la mayor parte del tiempo con ropa informal de negocios, administrando una cartera de inversiones que había crecido mucho más allá de lo que ninguno de ellos podía imaginar. Pero su versión de mi historia les convenía más. Hemos tomado una decisión, anunció papá, sacando una carpeta llena de documentos. Es hora de ser duros, aquí viene. Llevaba meses esperando esta conversación, viendo cómo su desaprobación crecía a medida que se convencían cada vez más de que estaba desperdiciando mi vida. Lo que no sabían era que me había estado preparando para este momento casi durante el mismo tiempo. Te cortamos la paga, dijo mamá, alejándose por fin del fregadero. Se acabaron los depósitos mensuales. Se acabó el acceso al fondo de emergencia. Tienes que entender la realidad, parpadeé. Mi mesada, Marcus parecía satisfecho. Los 800 pesos al mes que papá te ha estado enviando. No te hagas el sorprendido. Sabemos que has estado viviendo del dinero familiar mientras finges ser independiente, eso fue interesante. No había recibido dinero de mis padres desde mi segundo año de universidad, cuando empecé mi primera operación de minería de criptomonedas en mi dormitorio. Pero, al parecer, papá había estado depositando en una cuenta antigua que había olvidado que existía. Además, continuó papá, hemos organizado una entrevista para ti en Peterson Financial Services. Marcus ha accedido a ofrecerte un puesto en su programa de nivel inicial. Es muy generoso de su parte, dije manteniendo mi voz neutral. Es generoso, espetó Jennifer. Marcus está arriesgando su reputación al contratar a alguien sin experiencia laboral. Lo mínimo que podrías hacer es mostrar algo de gratitud. Miré a Marcus, que intentaba parecer magnánimo. Peterson Financial Services era la pequeña firma de inversión que había fundado hacía 2 años con dinero familiar. Según mi investigación, tenían exactamente 12 clientes y luchaban por mantener la rentabilidad en un mercado competitivo. Claro, añadió papá, esto depende de que dejes tu afición por la informática y te dediques a una carrera profesional de verdad. Se acabó el trabajo freelance. Se acabó pasar la noche en vela mirando pantallas.
Es hora de madurar, la afición por la informática. Ojalá supieran que mi afición empezó con 500 pesos en Bitcoin a los 19 años y se había convertido en algo que los dejaría sin palabras. No hacemos esto por crueldad, dijo mamá, sentándose a la mesa. Te queremos, Alexandra. Pero permitir tus delirios no ayuda a nadie. ¿Mis delirios? Eso fue una exageración viniendo de una familia que creía que la empresa en crisis de Marcus y el puesto intermedio de marketing de Jennifer los convertían en expertos en negocios. Entonces, papá se recostó con la expresión satisfecha de quien da un ultimátum. ¿Qué va a pasar? ¿Estás listo para unirte al mundo real o tenemos que dejar que te hundas o nades solo? Miré alrededor de la mesa y vi sus caras expectantes, Marcus mirando su reloj otra vez, Jennifer examinándose las uñas, mamá retorciéndose las manos con fingida preocupación, papá mostrando su mejor expresión de padre decepcionado. Antes de responder, dije con cuidado, ¿puedo preguntar qué ha provocado esto? ¿Por qué ahora? Jennifer puso los ojos en blanco. Porque estamos hartas de excusarte. La semana pasada, en la gala benéfica de Johnson, todos hablaban de las carreras de sus hijos. Tuve que fingir que no sabía a qué te dedicas, y los Anderson no paran de preguntarte cuándo vas a sentar cabeza con un buen joven, añadió mamá. ¿Cómo vas a encontrar un marido adecuado si ni siquiera tienes un trabajo decente? Marcus se inclinó hacia adelante. Mira, Alex, he estado viendo el movimiento de tu cuenta bancaria. Papá me pidió que vigilara tus finanzas para asegurarme de que no te metieras en problemas, eso también fue interesante. La cuenta que habían estado monitoreando contenía exactamente 1,247 pesos, principalmente de depósitos mensuales que desconocía. Mis operaciones bancarias se gestionaban a través de una compleja red de cuentas comerciales, carteras de inversión y activos en el extranjero a los que Marcus no podía acceder, incluso si supiera de su existencia. Tus hábitos de gasto son preocupantes, continuó con su voz de asesor profesional. El alquiler de ese apartamento barato, las facturas de la compra, los servicios públicos. Vives al día con la paga de papá. Es insostenible, casi me río. El apartamento barato era un ático del que era propietario en un edificio que había comprado hacía 6 meses. Los gastos de los servicios incluían la electricidad para la granja de minería de criptomonedas que había construido en el sótano. Y las facturas de la compra reflejaban mi preferencia por cocinar en casa en lugar de comer fuera todas las noches como mis hermanos. Solo nos preocupas por ti, dijo papá con sinceridad practicada. Tienes 25 años, sin ahorros, sin perspectivas profesionales, sin rumbo. No podemos seguir viendo cómo desperdicias tu vida, así que te cortamos el paso, repitió mamá con firmeza. Basta de permitirte delirios, asentí lentamente, sacando el teléfono del bolsillo. Entiendo tus preocupaciones. En ese preciso instante, como si el universo lo hubiera planeado, mi teléfono vibró con una llamada entrante. El identificador de llamadas decía, Patricia Morrison, Morrison & Associates. Patricia era mi contadora, una de las mejores profesionales financieras de la ciudad, especializada en clientes con un alto patrimonio. Se encargaba de las complejas implicaciones fiscales de mis diversas inversiones y negocios. Y siempre me llamaba con las actualizaciones trimestrales de mi cartera los sábados por la mañana. Perfecto. Lo siento, dije cortésmente, pero necesito atender esta llamada. Es sobre mis impuestos, papá hizo un gesto de desdén. Date prisa. Aún no hemos terminado, contesté el teléfono y, tras pensarlo un momento, pulsé el botón del altavoz. Buenos días, Patricia, señorita Peterson, la voz nítida y profesional de Patricia llenó la cocina. Espero no haber llamado demasiado pronto. Tengo listo su resumen trimestral de cartera y quería hablar sobre algunas estrategias de optimización fiscal antes de la fecha límite. Mi familia intercambió miradas. Jennifer puso los ojos en blanco ante lo que supuso que era un pequeño pago por trabajo independiente. Claro, dije con calma. ¿Cuáles son las cifras actuales? Bueno, continuó Patricia, su cartera de criptomonedas ha tenido un rendimiento excepcional este trimestre. Con el reciente aumento de Bitcoin y el excelente rendimiento de sus inversiones en criptomonedas alternativas, sus tenencias totales de criptomonedas han alcanzado los $4.200 millones. La cocina quedó en silencio.
La taza de café de papá se detuvo a medio camino de sus labios. Las manos de mamá se congelaron sobre el trapo de cocina que sostenía. Marcus miró mi teléfono como si acabara de anunciar el fin del mundo. Jennifer se quedó boquiabierta. Además, continuó Patricia, ajena a la bomba que acababa de soltar, su cartera inmobiliaria está valorada en 1.800 millones de dólares, y sus inversiones en acciones tecnológicas han alcanzado los 2.300 millones. Combinadas con sus inversiones tradicionales y participaciones empresariales, su patrimonio neto total asciende ahora a aproximadamente 8.700 millones de dólares. El silencio se prolongó tanto que me pregunté si todos habían dejado de respirar. Señorita Peterson, ¿está usted ahí? Sí, Patricia. Estoy aquí, solo revisando los números con mi familia. Ah, maravilloso. Espero que estén satisfechos con el rendimiento de tus inversiones. Pocas personas de tu edad han creado una cartera tan diversificada. Tu temprana adopción de las criptomonedas, combinada con tus adquisiciones estratégicas de bienes raíces e inversiones en tecnología, ha generado una notable acumulación de riqueza. Marcus hizo un sonido de ahogo. Ahora, continuó Patricia, necesitamos hablar sobre algunas implicaciones fiscales. Con participaciones de esta magnitud, tendremos que reestructurar varias de sus empresas fantasma y considerar otros vehículos offshore. He programado reuniones con sus abogados para el lunes. ¿Les parece bien? Eso debería estar bien, logré decir, viendo cómo los rostros de mi familia pasaban de la incredulidad a la sorpresa y al reconocimiento. Excelente. Ah, y felicidades por la adquisición de la propiedad de Johnson. Ser dueño de todo el complejo comercial Riverside a tu edad es impresionante. Tus padres deben estar muy orgullosos. El rostro de papá palideció. El complejo comercial Riverside era el edificio de oficinas de lujo donde Peterson Financial Services alquilaba su pequeña suite. Marcus se había quejado del precio del alquiler el mes pasado. Gracias, Patricia. Hablamos el lunes. Que tenga un buen fin de semana, señorita Peterson. Salude a su familia de mi parte. Terminé la llamada y dejé el teléfono con cuidado sobre la mesa. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír el tic-tac del reloj de la cocina, el zumbido del refrigerador y lo que parecía ser el mundo de Marcus derrumbándose silenciosamente a su alrededor. 8.700 millones de dólares, susurró finalmente mamá. Dólares, confirmé. Papá dejó su taza de café con manos temblorosas. Alexandra, no entiendo, observé sus rostros atónitos. 3 años de condescendencia, lástima y sermones decepcionantes me habían llevado a este momento. 3 años de asumir que era un fracaso mientras construía un imperio que no podían comprender. ¿Qué es lo que no entiendes, papá? El dinero. Oh, trabajas con computadoras en tu apartamento, trabajo con ordenadores en mi ático, corregí con suavidad. El ático que tengo, en el edificio que compré, con el dinero que gané de las inversiones que empecé a los 19, Jennifer recuperó la voz. Pero tú conduces ese viejo Honda. Conduzco un Honda Civic 2019 porque es confiable y ahorra combustible. También tengo un Tesla Model S, un BMW i8 y un Porsche 911 clásico, pero no los conduzco a menudo porque trabajo desde casa casi todos los días. Marcus me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. La cuenta bancaria. He estado controlando tus gastos. Tienes $1,200. Has estado monitoreando una cuenta que olvidé que existía hasta hoy. Una cuenta que no he usado desde la universidad porque tengo aproximadamente 37 cuentas más en varias instituciones, además de carteras de inversión, participaciones empresariales y monederos de criptomonedas que contienen. Hice una pausa. Bueno, ya oíste las cifras de Patricia. Me levanté y caminé hacia el refrigerador, sacando una botella de agua. Necesitaba un momento para procesar lo que estaba sucediendo, y ellos necesitaban tiempo para asimilar la realidad de su situación. Pero ustedes viven de manera tan sencilla, dijo mamá con voz pequeña y confusa. Vivo eficientemente, expliqué, volviendo a la mesa. Cuando tienes suficiente dinero para comprar todo lo que quieres, te das cuenta de que desear menos es más valioso que tener más. No necesito ostentar riqueza para sentirme exitoso. Papá meneaba la cabeza lentamente. El trabajo con la computadora, los trabajos freelance, de vez en cuando acepto proyectos freelance, pero no por dinero.
Disfruto programando, y a veces surgen problemas interesantes que me desafían. El mes pasado, ayudé a una startup a optimizar la arquitectura de su base de datos. El mes anterior, asesoré sobre la implementación de blockchain para una empresa de servicios financieros. ¿Eres consultor?, preguntó Jennifer débilmente. Entre otras cosas, también soy inversor, propietario de propiedades, comerciante de criptomonedas y, según la investigación preliminar de Forbes para su próxima lista de jóvenes emprendedores, soy lo que llaman un multimillonario oculto. Marcus por fin recuperó la voz. ¿Forbes? Llevan 6 meses intentando entrevistarme. He estado rechazando la oferta porque prefiero la privacidad, dije, pero después de hoy. Me encogí de hombros. Quizás sea hora de hablar más públicamente de mi éxito. Saqué mi teléfono de nuevo y revisé mis contactos. De hecho, déjame devolverles la llamada. No, dijo papá rápidamente. Espera, hice una pausa, con el dedo sobre el contacto de Sarah Kem, la periodista de Forbes que había estado buscando persistentemente una entrevista. Ayúdame a entender, continuó papá. Si tienes tanto dinero, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué nos hiciste creer que estabas pasando apuros? Colgué el teléfono y lo miré con atención. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mi trabajo, papá? ¿De verdad, no solo lo descartaste como si fuera un juego de computadora? Abrió la boca y luego la cerró. ¿Cuándo mostraron interés en lo que realmente hacía? Hicieron suposiciones sobre mi vida basándose en observaciones superficiales. Y cuando intenté explicar mi trabajo, lo descartaron como sueños irrealistas. Me volví hacia Marcus. ¿Recuerdas el Día de Acción de Gracias de hace 2 años? Intenté hablarte de las inversiones en criptomonedas y te reíste y dijiste que el dinero digital era una estafa para gente demasiado perezosa para conseguir un trabajo de verdad. Marcus hizo una mueca. Y Jennifer, en tu fiesta de cumpleaños del año pasado, mencioné que estaba considerando comprar bienes raíces comerciales. Me acariciaste la cabeza como si fuera una niña y me dijiste que me concentrara en encontrar marido en lugar de preocuparme por los negocios. Jennifer miró sus manos. Así que dejé de intentar compartir mi éxito con quienes estaban convencidos de que estaba fracasando. Era más fácil dejarme pensar lo que quisiera mientras me concentraba en construir algo significativo. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Pero somos tu familia. Te queremos, sé que me aman, dije en voz baja. Pero aman la versión de mí que crearon en sus mentes, la hija que lucha y necesita ayuda, la familia decepcionada que requiere amor duro e intervención. Nunca intentaron ver mi verdadero yo. Abrí mi portátil, que estaba cerrado sobre el mostrador. ¿Quieres ver qué hago todo el día? Sin esperar una respuesta, abrí mi panel de control, precios de criptomonedas en tiempo real, informes de administración de propiedades, resúmenes de cartera de inversiones, análisis de negocios de mis diversas empresas. Esta es mi rutina matutina, expliqué, mientras pasaba las pantallas. Consulto los mercados asiáticos, reviso los movimientos nocturnos de criptomonedas, apruebo o rechazo oportunidades de inversión, superviso el rendimiento de mis propiedades y gestiono mis diversos negocios. Los números en la pantalla eran asombrosos, ganancias y pérdidas diarias que excedían los salarios anuales de la mayoría de las personas, ingresos por alquiler de propiedades que podrían financiar pequeñas ciudades y retornos de inversiones que se acumulaban por hora. Mi afición por la informática consiste en gestionar activos que superan a la mayoría de las empresas de la lista Fortune 500, continué. Mi trabajo freelance incluye la consultoría de estrategia tecnológica para grandes corporaciones. Mi estilo de vida sencillo es una decisión consciente de centrarme en generar riqueza en lugar de exhibirla. Papá se recostó en su silla, con aspecto más viejo que hacía una hora. Alexandra, no sé qué decir. Podrías empezar con un, lo siento, sugerí. Perdón por asumir lo peor. Perdón por intentar controlar mi vida sin entenderla. Perdón por planear una intervención sobre mi vida fallida sin molestarme en comprender qué implica realmente mi vida. La cocina volvió a quedar en silencio. Afuera, oía a los vecinos empezar a trabajar en el jardín el fin de semana, familias normales lidiando con problemas normales. Dentro, la familia Peterson lidiaba con la comprensión de que sus suposiciones fundamentales sobre el éxito, el dinero y su hija menor eran completamente erróneas. $8.700 millones,
Dijo finalmente Marcus, con voz hueca, más o menos unos cientos de millones, dependiendo de las fluctuaciones del mercado, confirmé, ¿y usted es dueño de mi edificio? Soy dueño de su edificio, sí. Junto con la mayor parte del distrito comercial. Ha sido una buena inversión. Jennifer levantó la vista de sus manos. Alex, no teníamos ni idea, lo sé, dije. Ese es precisamente el problema. Cerré mi portátil y volví a sentarme a la mesa. Ahora, sobre esta intervención. Querías quitarme mi paga y obligarme a trabajar para Marcus. ¿Sigue siendo ese el plan? Papá negó con la cabeza lentamente. Creo que debemos reconsiderar nuestro enfoque. De hecho, dije, tengo una contrapropuesta. En lugar de que yo trabaje para Marcus, ¿qué tal si Marcus trabaja para mí? Marcus levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Peterson Financial Services está pasando apuros, 12 clientes, ingresos en descenso, gastos generales en aumento. Paga 8,000 pesos al mes de alquiler por una oficina en mi edificio para atender a una cartera de clientes que no crece. Saqué mi teléfono y abrí un archivo que había preparado hacía meses. He estado observando el rendimiento de su empresa a través de registros públicos y análisis de mercado. Son buenos en el área de relaciones con los clientes en servicios financieros, pero carecen de la experiencia técnica y el respaldo de capital necesarios para competir con empresas más grandes. ¿Cómo sabes de nuestra base de clientes?, preguntó Marcus débilmente, porque lo sé todo sobre cada negocio en mis edificios. Se llama diligencia debida. Me encargo de comprender la estabilidad financiera de mis inquilinos. Giré el teléfono hacia él, mostrándole un análisis detallado de Peterson Financial Services. Pero tienes potencial. Tu retención de clientes es excelente y tus estándares éticos son sólidos. Solo necesitas mejores recursos y una plataforma de inversión más amplia. ¿Qué propones? Colaboración. Yo proporciono el respaldo de capital, una plataforma tecnológica avanzada y acceso a oportunidades de inversión de nivel institucional. Usted se encarga de las relaciones con los clientes y de su experiencia en asesoría. Nos renombramos como Peterson Morrison Financial y usted será el socio director de la división de asesoría. Marcus se quedó mirando la propuesta en mi pantalla. ¿Lo harías? Después de todo lo que dijimos hoy. Marcus, eres mi hermano. Has hecho suposiciones sobre mi vida, pero no tienes mala intención. Simplemente estás limitado por tu propia experiencia y perspectiva. Eso se puede arreglar con mejor información y más oportunidades. Me volví hacia Jennifer. En cuanto a ti, Bauman Industries es una buena empresa, pero no están maximizando su potencial de marketing digital. He estado considerando adquirir una participación en su negocio. ¿Qué te parecería liderar su iniciativa de transformación digital? Jennifer abrió mucho los ojos. ¿Estás hablando de comprar parte de mi empresa? Me refiero a invertir en su crecimiento y, al mismo tiempo, posicionarte como el ejecutivo que moderniza todo su enfoque de marketing, mejor título, aumento salarial significativo, participación accionaria en la empresa mejorada. Finalmente, miré a mis padres. Mamá, papá, ya no necesito su dinero ni su aprobación. Hace años que no los necesito. Pero sí quiero su comprensión y apoyo, no por la hija con dificultades que creían que era, sino por la empresaria exitosa que realmente soy. Mamá lloraba a mares. Alexandra, lo sentimos mucho. No teníamos ni idea, lo sé, dije con suavidad. Pero ahora sí. La pregunta es, ¿qué hacemos con esta nueva información? Papá se aclaró la garganta. ¿Qué necesitas de nosotros? Respeto, dije simplemente. Reconocer que sé lo que hago. Confiar en que mis decisiones son informadas y deliberadas, incluso cuando no las entiendas. Y tal vez, solo tal vez, un poco de curiosidad sobre lo que realmente estoy construyendo en lugar de suposiciones sobre lo que no estoy logrando. ¿Puedes perdonarnos?, preguntó mamá. Sonreí, con la misma sonrisa serena que heredé de ella. Mamá, no hay nada que perdonar. Actuaste basándote en la información que tenías. Ahora tienes mejor información. Lo que importa es qué harás después. Marcus levantó la vista del teléfono, donde estaba leyendo mi propuesta de sociedad. Alex, esto es,
Esto es increíblemente generoso. ¿Por qué ofrecerías esto después de cómo te hemos tratado? Porque eso es lo que hace la familia, dije. Las familias de verdad se apoyan mutuamente en sus éxitos, incluso cuando estos llegan de formas inesperadas. Me levanté y caminé hacia la ventana de la cocina, mirando el barrio donde crecí. Además, generar riqueza solo tiene sentido si puedes compartirla con tus seres queridos. He demostrado que puedo ganar dinero. Ahora quiero demostrar que puedo usarlo para crear oportunidades para otros. Jennifer, dije, acompáñame a la ventana. Lo hizo, y nos quedamos uno al lado del otro. Siento que ni siquiera te conocemos. ¿Me conoces?, dije. Simplemente no sabías de lo que era capaz. ¿Hay una diferencia? ¿Nos enseñarás?, preguntó en voz baja. Sobre inversiones, sobre negocios, sobre todo esto, me giré para mirar a mi familia, reunida alrededor de la mesa de la cocina donde habíamos compartido miles de comidas e incontables conversaciones, la misma mesa donde habían planeado realizar una intervención sobre mi vida fallida, ahora sosteniendo documentos que describían oportunidades de miles de millones de dólares. Te enseñaré todo lo que quieras aprender, dije. Pero con una condición. Lo que sea, dijo papá rápidamente, basta de suposiciones. Cuando tengan preguntas sobre mi vida o mi trabajo, pregúntenme directamente. Si no entienden algo que hago, díganlo en lugar de pensar que debe estar mal. Trato hecho, dijeron al unísono. Regresé a la mesa y abrí mi portátil. Bien. Entonces empecemos con el fundamento de las criptomonedas, porque si vamos a ser socios comerciales, necesitas entender cómo construí este imperio. Durante las siguientes 3 horas, expuse a mi familia los fundamentos de las monedas digitales, la tecnología blockchain, la inversión estratégica y la creación de riqueza a largo plazo. Marcus tomó notas detalladas. Jennifer hizo preguntas inteligentes sobre psicología del mercado. Mamá y papá escucharon con la atención que nunca antes habían prestado a mi trabajo. Por la tarde, habíamos delineado los acuerdos de asociación, las estrategias de inversión y una estructura de empresa familiar que aprovecharía las fortalezas de todos y al mismo tiempo capitalizaría mis recursos y experiencia. Una cosa más, dije al terminar. Aceptaré esa entrevista en Forbes, y cuando me pregunten por mi familia, les contaré cómo apoyaste mi camino poco convencional, incluso cuando no lo entendías. Marcus parecía confundido. Pero no te apoyamos. Intentamos silenciarte. Hoy intentaste callarme, corregí. Pero mañana empezarás a apoyarme. Y para cuando salga el artículo, será la verdad. Esa noche, me senté en mi apartamento, el ático que compré hace 2 años, repasando lo sucedido durante el día. Mi teléfono había estado lleno de mensajes toda la tarde. De Marcus, revisé los términos de la asociación. Increíble. ¿Cuándo empezamos? De Jennifer, hablé con mi jefe sobre el proyecto de transformación digital. Está muy interesado en reunirse contigo. De mamá, cariño, estamos muy orgullosos de ti. Deberíamos haber visto esto antes. De papá, he estado leyendo sobre criptomonedas durante las últimas 3 horas. Me duele la cabeza, pero empiezo a entender. Gracias por tu paciencia, sonreí, mirando el horizonte de la ciudad. Las luces del centro centelleaban abajo, muchas de ellas iluminando edificios de mi propiedad, negocios en los que había invertido, propiedades que había desarrollado. La intervención que planearon para salvarme de mi vida fallida había revelado, en cambio, que sus suposiciones sobre el fracaso y el éxito necesitaban una revisión seria. Sonó mi teléfono. Sarah Kim, de Forbes. Señorita Peterson, dijo cuando contesté, me enteré por la comunidad financiera que podría estar lista para esa entrevista. Sí, dije, acomodándome en mi sillón favorito con vistas a la ciudad. Creo que es hora de contar mi historia. Genial. Nuestros lectores están fascinados por los jóvenes emprendedores que generan riqueza a través de caminos no tradicionales. ¿Cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido? Pensé en la conversación en la mesa de la cocina, en 3 años de cenas familiares en las que se compadecían de mis decisiones mientras yo construía en silencio un imperio. El éxito no consiste en cumplir las expectativas de los demás, dije finalmente. Se trata de superar las tuyas.
Y a veces, el mayor riesgo no es fracasar en público, sino triunfar en privado mientras todos asumen que estás fracasando. Es fascinante. ¿Podrías explicarlo mejor? Miré mi ciudad, pensando en la familia que había pasado años intentando salvarme de una vida que nunca había vivido. A veces, dije, la mejor venganza no es demostrar que la gente está equivocada. Es construir algo tan extraordinario que equivocarse se convierta en la menor de sus preocupaciones. Mientras me preparaba para una larga entrevista sobre criptomonedas, inversión estratégica y el futuro de la riqueza digital, no pude evitar sonreír. La vida fallida de la que intentaron salvarme nunca había existido. ¿Pero la vida exitosa que había construido en secreto? Eso apenas comenzaba. 3 meses después, el artículo de Forbes llegó a los kioscos con mi foto en la portada y el titular: la joven de 25 años que construyó un imperio de $9.000 millones mientras su familia planeaba una intervención. Para entonces, Peters & Morrison Financial había duplicado su cartera de clientes. Jennifer lideraba la transformación digital más exitosa en la historia de Bauman Industries, y mis padres se habían convertido en inversores de criptomonedas sorprendentemente expertos. La mesa de la cocina, donde intentaron cortarme mi asignación, ahora albergaba reuniones semanales de negocios familiares donde planificábamos nuevos emprendimientos, revisábamos oportunidades de inversión y celebrábamos los éxitos de cada uno. Y todos los sábados por la mañana, cuando Patricia llamaba con las actualizaciones trimestrales de la cartera, me aseguraba de ponerla en altavoz.